Bien, vamos a iniciar esta semana 11 correspondiente al tema de los ésteres. En la imagen podemos apreciar a unas abejas que extraen el néctar de las flores y es ahí donde nosotros podemos apreciar esta sustancia llamada ésteres. Bien, sigamos en PPT. Por acá tenemos algunas preguntas a modo de eh, introducción de dónde provienen los olores agradables de las flores, cuáles son los saborizantes que se utilizan a nivel industrial, y eso nos hace pensar que estas sustancias lo vamos a encontrar en las flores, ¿no? Que desprenden olores bastante agradables y son los saborizantes que se utilizan especialmente en la industria alimentaria y en la industria de los perfumes. Por acá tenemos las funciones químicas orgánicas oxigenadas más utilizadas. Nuevamente recordando los alcoholes que tienen como grupo funcional ROH, los éteres, dos radicales unidos al oxígeno, los aldehídos RHO, las cetonas ERCOR tienen tanto los aldehídos como las cetonas el grupo carboxilo o carbonilo, y los ácidos carboxílicos tienen como grupo funcional al grupo carboxilo, al igual que los ésteres. Por acá vamos a ver cuál es la diferencia entre un ácido carboxílico y un éster. El hidrógeno, que se encuentra en el grupo funcional carboxilo, es reemplazado por un radical que puede ser un radical alquílico o un radical aromático. De esta manera nosotros obtenemos los ésteres. Nuestro logro de sesión para esta semana es que el estudiante nombre y formule compuestos químicos orgánicos como son los ésteres, identifique sus características y propiedades, así como su importancia y aplicaciones en la industria, teniendo siempre en consideración las reglas de la nomenclatura IUPAC y los tipos de reacciones que unifica la química orgánica con orden en el procedimiento y exactitud de resultados. Acá tenemos los contenidos, vamos a ver obtención de ésteres, nomenclatura común, nomenclatura IUPAC, propiedades químicas y los ésteres que se aplican en la industria natural. Acá tenemos, fíjense ustedes, acá podemos apreciar, dice, son compuestos derivados de los ácidos carboxílicos, ya les había adelantado al respecto, en los cuales se reemplaza el hidrógeno por un radical que puede ser alquílico o puede ser un radical, en este caso, aromático. Ahí tenemos, observen ustedes, vamos a colocarlo por acá para explicarlo mejor. En este caso, tenemos el grupo funcional que identifica los ácidos, que es ER, C, vamos a colocarlo de esta manera, O, OH. Entonces, este hidrógeno de acá va a ser reemplazado por un radical. De esa manera, nosotros obtenemos la fórmula general de los ésteres. Un ejemplito por acá podríamos colocar de esta manera, fíjense ustedes, podríamos colocar en este caso, podría ser CH3, C, O, por acá podría colocar un ciclo. Miren ustedes, entonces esta parte corresponde a los ácidos y este es el radical que nosotros estamos reemplazando el hidrógeno. De esa manera nosotros tenemos la estructura de un éster. Bien, sigamos por acá. En cuanto a la obtención, ¿cómo es que se obtiene? El método principal de obtención es la interacción de los ácidos carboxílicos, es decir, vamos a tener la reacción de un ácido con un alcohol y nos va a producir un éster más agua. Y ahí podemos apreciar que este hidrógeno está siendo reemplazado, en este caso, por el RO, ¿no? Este de acá. Este es el radical, ¿no es cierto? Y de esta manera se forma pues el agua.
que es un subproducto de la reacción. La reacción se le conoce como reacción de esterificación. Acá tenemos la nomenclatura común, dice se nombra utilizando el nombre común de los ácidos, donde la terminación ico del ácido cambia por ato y luego se nombra el grupo alquilo o arilo unido al oxígeno con la terminación hilo, ambas palabras separadas por el prefijo de. Ahí tenemos un ejemplito, miren ustedes, acá está. Tenemos dos átomos de carbono, entonces este es el ácido, por ejemplo, ácido acético, ¿no? Ácido acético, entonces el ico del ácido acético se va a reemplazar por ato. Y acá lo tendremos entonces ya como éster, como el acetato de, este es el radical, metilo. Acetato de metilo, ¿ven? Qué sencillo, ¿no? El ico se reemplaza, en este caso, por ato. Y se une con la palabra de, el radical que corresponde al metilo, que está siendo reemplazado el hidrógeno del ácido por este radical. Muy bien, sigamos. Acá tenemos más ejemplitos. Ahí tenemos el ácido propiónico, ¿no? Ahora será propionato de etilo en la nomenclatura común. Por acá igual tenemos 4 carbonos. Proviene del ácido butírico. Ahora será el butirato de propilo. Ajá. Y por acá hay más ejemplitos. Acá tenemos el acetato de, acá tenemos un radical aromático que es el benceno, pero como está como radical se nombra como fenilo. Será acetato de fenilo. Acá tenemos el benzoato. Miren, el benceno como radical unido al grupo carboxilo, COO, benzoato de isopropilo. Ajá. Por acá tenemos el benzoato de fenilo. Ese es en la nomenclatura. Pero ¿qué sucede con la nomenclatura IUPAC? ¿Qué nos dice la nomenclatura IUPAC? La terminación oico del ácido correspondiente se sustituye por oato y luego se nombra el radical que sustituye al hidrógeno con la terminación hilo. Luego las dos palabras se unen con la preposición de. Veamos algunos ejemplitos. Un solo átomo de carbono. Metanoato de etilo, ¿no? Ahí está. Por acá tengo 2 átomos de carbono. Etanoato de propilo. Miren qué sencillo, ¿no? Etanoato de propilo. Ahí tenemos más ejemplitos. Metanoato de metilo. Por acá, etanoato de metilo. Por acá tenemos otro ejemplito. Propanoato, porque hay 3 átomos de carbono, de etilo, que es el radical. Por acá tenemos 4 carbonos. Butanoato de metilo. Qué sencillo, ¿no? Son funciones bastante sencillas. Cuando ya manejamos la nomenclatura de los hidrocarburos, todas estas funciones se vuelven bastante sencillas. Pero ¿qué sucede cuando tenemos ramificaciones? Se debe indicar la posición de los grupos alquílicos o de los radicales, considerando la numeración desde el grupo carboxilo, o sea, desde el CO hacia atrás. Y ahí lo tenemos, miren. De acá hacia atrás se empieza a enumerar. Se enumera y luego tenemos como radicales, en este caso al CH3, otro CH3. Si los radicales fueran diferentes, entonces se nombraría en orden alfabético. En este caso, el nombre será ácido, o ya no es ácido, es un éster 2,3 dimetil butanoato de isopropilo. Miren muchachos, 2,3 dimetil butanoato de isopropilo. Acá tenemos seguramente más ejemplitos. Ahí tenemos la numeración siempre de acá hacia atrás, no se olviden. Tenemos 2 radicales también igual metil. Su nombre sería 4,4 dimetil pentanoato de fenilo, ¿no? Ahí lo tenemos. Otro ejemplito por acá. La numeración siempre de acá hacia atrás. Tenemos un radical en el carbono 2, entonces tendremos 2 metil propanoato de etilo. Ajá, 2 metil propanoato de etilo. Ahí está. Y ahí tenemos más
reglas. Dice, los ésteres son grupos prioritarios frente a las aminas, alcoholes, cetonas, aldehídos, nitrilos, amidas y haluros de alcanoilo. Estos grupos se nombran como sustituyentes, siendo el éster el grupo funcional. Ajá, el principal. Ahí tenemos, por ejemplo, desde acá, miren ustedes, desde acá. Ahí tenemos a un alcohol, será 3-hidroxibutanoato de metilo. Ajá. Otro ejemplito más. Desde acá, ya con esto terminamos. Tenemos el OH, tenemos un radical metil y acá tenemos el CHO. ¿No es cierto? Ese es el fenil, ¿no? Acá tenemos el metil, hidroxi, y acá el CHO se nombra como formil. Este es el formil. El orden alfabético, por favor. Hidroxi. También lo podríamos nombrar como metanoil. Este es el metil. Ahí está. Entonces, primero sería 5-formil, 3-hidroxi, 4-metil, pentanoato de etilo. Listo, muchachos. Ha sido un gusto.